Gloria a Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Cuando lo tengan me dicen amén. Ezequiel capítulo 33. Primeramente vamos a leer del versículo 1 hasta el 9, pero luego iremos leyendo versículos hasta que terminemos el capítulo. Es cortito, es muy corto. Y dice la palabra de Dios, 33 del 1 en adelante, hasta el 9 de momento. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y le pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el tiempo del impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Habían fuertes, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es el atalaya del Señor. Aquí habla de cuál es la labor del atalaya, de cómo Dios el profeta también era un atalaya. Y en estos tiempos pues eran tiempos de guerra también, eran tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios. Y era necesario que hubiera gente que estuviera vigilando, sobre todo en las ciudades que estaban asediadas por el enemigo en tiempos de guerra. Era necesario que estuvieran vigiladas. Tenía que haber un atalaya o un vigía o un guardia, como nosotros, un centinela, como nosotros le queramos llamar. La palabra tiene el mismo significado. Y yo, antes de meterme aquí en todo el tema que tengo, yo me hacía la pregunta: ¿y cómo sería nuestro tiempo si nosotros no tuviéramos ningún tipo de aviso, ningún tipo de vigilancia en ningún aspecto? Y entonces me ponía a pensar en los aeropuertos. ¿Qué pasa si no hubiera una torre de control para los aeropuertos? Si nadie avisara cuando un avión sale y otro, para que las líneas no se crucen, para que las rutas no se crucen. Yo siempre me he maravillado de ver cómo los aviones pueden ir en una ruta invisible para mí, ¿verdad? Ellos seguramente la ven, pero yo digo, es una ruta invisible, es en medio de la nada. Pero ¿qué pasaría si no hubiera una torre de control, si no estuvieran los satélites allí haciendo su trabajo? Y lo mismo para los barcos, lo mismo para los coches. Si no tuviésemos avisos en las carreteras, sería un caos total, ¿no? Porque necesitamos que haya alguien que nos diga, que nos dicte una norma, que nos diga para dónde es que tenemos que seguir, que nos señale una dirección, un camino. Qué difícil sería no tener ningún tipo de instructivo, ningún tipo de alguien que vigile por nosotros. Porque es que nosotros, por ejemplo, cuando los que conducen coche, cuando van conduciendo, ciertamente que ellos van mirando para todos lados, pero su principal guía son las señales que tienen en la carretera, ¿verdad? Ellos van a controlar su coche, su volante y todo, pero que lo que le va a guiar bien va a ser las señales en la carretera. Y entonces, pensando en todo esto, decía yo,
¿Cómo sería si no tuvieran los barcos? No tuvieran también una guía los barcos. ¿Qué pasa con el hombre del faro, con el que le toca cuidar el faro? ¿Y si se duerme? ¿Qué pasa? También sería un caos total, ¿verdad? Porque los barcos irían a la deriva al momento de llegar a puerto. Pero bueno, todo esto es tecnología, todo esto es lo que está a nuestro alrededor. Y es importantísimo, necesario, indispensable. Realmente no podríamos tener una vida normal sin todo esto. Pero hay también unos avisos que hablan de nosotros mismos. Por ejemplo, en el aspecto físico, los avisos de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Cuando nuestro cuerpo nos avisa de repente, ¿verdad? Nos da un mareo, nos da un dolor de cabeza, de repente empezamos con unas pelotitas aquí que le llaman ganglios linfáticos que se inflaman. Entonces el médico dice, aquí hay algo, dice, aquí hay algo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos también el cuerpo nos avisa, ¿verdad? De cuando nosotros vamos a tener o estamos un poco mal de salud, el cuerpo ya nos va avisando. Tenemos como una especie de vigía, ¿verdad? En nuestro cuerpo tenemos también como una especie de atalaya. Y esto en el aspecto físico. Y en el aspecto espiritual tenemos el mejor atalaya de todos los tiempos y que jamás existirá otro igual. Tenemos al Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos un buen conocimiento del Espíritu Santo, una buena relación con el Espíritu Santo, también será un poco difícil que Él nos guíe, porque Él es un caballero. Él no se va a meter si nosotros no se lo permitimos. Él no hará si no se lo permitimos. Entonces, si vemos, necesitamos en todos los aspectos de la vida, en el ámbito material, en el ámbito físico y en el espiritual, necesitamos nosotros tener una guía, necesitamos tener un vigía, un atalaya. Y entonces, en ese tiempo, también estaba el atalaya, ¿verdad? Que también era el profeta, que te traía un mensaje de parte de Dios. Y fíjense ustedes que la responsabilidad del atalaya era terrible y sigue siendo terrible porque hay atalayas en este tiempo. Porque tenía tanta responsabilidad del atalaya. Hemos leído los versículos aquí, ¿verdad? Que dice que si el atalaya avisaba y las personas que escuchaban no hacían caso del aviso, si morían, pues era por culpa de ellos mismos y se les iba a demandar a ellos mismos su vida, era culpa de ellos. Pero si el atalaya no avisaba, mirando el peligro, no avisaba y moría alguno o morían varios del pueblo o de la ciudad, entonces la culpa y se le demandaba la sangre de estas personas al atalaya. Y entonces pensaríamos nosotros, ay, pero qué Dios tan malo en estos tiempos, ¿cómo era eso que tenía que demandar la sangre de los demás? Pero Dios, en su infinita misericordia, Él no quiere que nadie se pierda. Él mandaba los avisos, Él mandaba los profetas, Él no quería que nadie se perdiera. Entonces el plan y el propósito de Dios no era que la atalaya no avisara, pero Él también decía qué era lo que pasaba si la atalaya no cumplía con su función. Y la labor de la atalaya era bien difícil porque en los momentos que el atalaya estaba guardando o resguardando, ya fuera la ciudad, ya fuera en la guerra, porque en esos tiempos también eran, igual que ahora, muchos tiempos de guerra, el atalaya también estaba en peligro su vida, pero cada minuto, desde el instante que era nombrado como profeta o como atalaya de un lugar, o como vigía o como guardia, tenía una gran responsabilidad y llevaba en riesgo su vida en todo momento. ¿Por qué? Porque si el atalaya no avisaba, también lo podían matar sus superiores. Si el atalaya, por cualquier razón, porque a última hora le tenía miedo al problema, a la situación que se avecinaba, y desertaba, también lo mataban. Entonces, ¿qué pasaba? Que si de todas maneras, si él tampoco avisaba al pueblo, también era digno de muerte porque no avisó al pueblo. Porque él era el responsable de toda la nación, si estaba o de una ciudad, si estaba cuidando o si estaba como centinela de una guerra. Entonces, claro, él tenía tanta responsabilidad en todos los aspectos, y había un aspecto bien interesante, bien importante. Él tenía que tocar la trompeta.
Este atalaya tenía que tocar la trompeta y tenía que hacerlo de una manera correcta. Yo no sé cómo es, yo me acuerdo que una vez, me parece que Roser traía un chofar, se llama, Roser, y esto hace un sonido bien bonito, ¿verdad? En mi país se usa, cuando está la alabanza, usan estos chofares. Y entonces, yo me imagino el sonido era muy conocido, era un sonido específico. Entonces, cuando la gente escuchaba este sonido, sabía que el profeta tenía una palabra, sabía que había peligro, sabía que el que estaba en la guerra, sabía que el enemigo lo tenía a pocos pasos. Entonces, era tan esencial la labor del atalaya o del centinela que no podía pasarse por alto. Y cuando el atalaya sonaba la trompeta, ese era el sonido que la gente conocía. Pero yo me encontré un versículo en 1 Corintios 14:8 que dice, y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si la trompeta diera un sonido incierto, este versículo me llegó a mí así bien fuerte, porque esto tiene mucho que ver con muchas cosas. Dice, si la trompeta diera un sonido incierto, el sonido se conocía perfectamente, pero si el atalaya o el centinela hacía un sonido que no tenía nada que ver, a lo mejor muy flojo, a lo mejor distorsionado, yo no sé, entonces el pueblo se iba a confundir, ¿no? El pueblo y los de la guerra y los que estaban en la batalla no iban a saber para dónde, qué plan tomar o qué acción tomar, porque si les das un sonido equivocado, pues el pueblo irá equivocado haciendo todo de manera equivocada. Y entonces pensaba yo también en esto, de que el sonido de la trompeta también se podría como simbolizar como con la palabra, ¿no? Como cuando nosotros damos un mensaje equivocado, como cuando nosotros tal vez estamos dando un mensaje que no es el bíblico. A veces estamos dando un mensaje que no es el que está escrito, lo estamos tal vez acomodando a nuestra conveniencia o lo interpretamos de otra manera, y entonces también se puede asimilar a un sonido de trompeta diferente, extraño, que no conocemos. Y hablando, por ejemplo, de los atalayas, los atalayas también se pueden asimilar o comparar con los pastores de rebaño. Los pastores de rebaño, tanto de los pastores de rebaño de ovejas, de animalitos, como los pastores también de las congregaciones. ¿Qué pasa también si en la congregación donde la persona está escuchando un sonido diferente de trompeta? ¿Qué pasa si no está escuchando el sonido correcto? Entonces, ¿qué pasará con esta oveja? ¿Qué pasa si con las ovejas, los animalitos, el pastor de las ovejas? Yo he mirado muchos vídeos, creo que nunca he estado cerca de una oveja, pero he mirado muchos vídeos y, sí he estado cerca, pero no he estado cerca de un pastoreo, de que haya un pastor con las ovejas. Y las ovejas reconocen las voces de los pastores. Cada pastor tiene una manera de llamar a su oveja. Yo no sé cómo, pero tienen unos sonidos específicos, ¿verdad?, para llamarla. Y ellas saben quién es su pastor, saben quién es el que las cuida todos los días. Pero ¿qué pasa si este pastor de repente les empieza a dar un sonido raro, un sonido diferente? ¿Qué pasa? Las ovejas empezarán a despotricar todas por diferentes sitios, empezarán a salirse del corral, empezarán a irse por sitios que no deben estar. ¿Y qué pasará con las ovejas cuando están recibiendo también un mensaje equivocado, un sonido equivocado? ¿Qué va a tener ese pastor? Va a tener ovejas heridas, va a tener ovejas adoloridas, ovejas enfermas y ovejas descarriadas. Porque las ovejas, al no escuchar la voz, al no tener una voz correcta, una guía correcta de su pastor, entonces la oveja se dispersará también. Y por eso es que en la mayoría de las congregaciones pasan estas cosas. Hay ovejas que se van. ¿Por qué se van? Algunas, no siempre,
pero algunas porque no han escuchado el sonido correcto, porque están escuchando un sonido diferente que les ha confundido y que les ha hecho ir por otro sitio que no tenían que ir. Entonces, en la labor de la atalaya es bien tremenda, es tremenda, porque su vida siempre está en juego. Si lo hace bien, perfecto, si lo hace bien, pero si se equivoca en una sola cosa, su vida será demandada de todas maneras. Yo no sé si me moví esto, si se oye, ¿serio? Sí. Su vida será demandada de todas maneras. El atalaya tiene una gran responsabilidad, como la responsabilidad que tienen los pastores, como la responsabilidad que tienen los líderes espirituales. Tienen una gran responsabilidad porque tienen vidas a su cargo, porque tienen muchas almas a su cargo. Y también la responsabilidad de nosotros también somos atalayas. En este tiempo también hay atalayas, por eso lo dije al principio, que en este tiempo también tenemos atalayas, porque en este tiempo toda la iglesia a nivel mundial, Dios nos ha nombrado a nosotros como atalayas. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Pues encontré otro versículo, está por aquí, vamos a ver, que está en Mateo 28 del 19 al 20. En Mateo 28 nos habla de la gran comisión, por lo que quiere decir que cada uno de nosotros es enviado ¿a qué? A hacer un sonido de trompeta que se llama evangelismo. Ese es un sonido de trompeta que tiene que ser muy bueno, muy claro. El evangelismo no solo es para el ministerio de evangelismo, no solo es para las 3-4 personas que van a evangelizar los días miércoles. El evangelismo está dado para todo, a la iglesia en general, a nivel global. Todos estamos llamados a cumplir esta gran comisión de llevar el evangelio a todas partes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, imagínense que nosotros en este tiempo también somos atalayas. Vamos a leer ahora el versículo del 33. Vamos a leer el mismo capítulo de Ezequiel, del 33 hasta del 30 hasta el 33. Capítulo 33, versículo 30, versículo hasta el 33. Vamos a ver porque tiene que ver también con lo que hablaba el profeta o con lo que hablaba el atalaya, y también tiene que ver con las maneras de escuchar, con el que lleva el mensaje y con la manera del que recibe el mensaje, cómo lo recibe. Dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Esto se decía porque había un pueblo que estaban cautivos en Babilonia, pero ellos no habían estado en el exilio, y entonces ellos decían que ellos eran los más religiosos, los mejores religiosos, ellos eran los que tenían la religión perfecta, y ellos de allí no se salían. Entonces cuando venía el profeta, para ellos era como ir a burlarse, a mofarse del profeta. No era que decían: venga, vamos a escuchar al profeta que de verdad tiene palabra para nosotros, sino que decían: vamos a ver qué nos dice el profeta, a ver qué trae ahora el profeta. Entonces lo hacían a manera de burla, porque ellos en sí mismos se creían que ellos lo tenían todo bien, que tenían la buena palabra a ellos, y que ellos eran los verdaderos religiosos. Pero eran sí los verdaderos religiosos, pero no estaba su corazón, no estaba alineado con Dios, no tenían su corazón con Dios, estaba lejos su corazón de Él. Por eso dice que en el versículo 32 dice que ellos escuchaban al profeta, pero Dios le dice al profeta:
pero tú eres para ellos como cantor de amores, le dice, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esto es también, hermanos, cuando el mensaje, nosotros podemos dar el mensaje, pero el mensaje también puede no ser escuchado. El mensaje no puede ser escuchado. O podemos estar también escuchando, oyendo, pero no escuchando. Podemos también escuchar y no retener nada. Cuando salimos, a lo mejor ya no se nos olvidó lo que escuchamos. Entonces, esto era lo que pasaba con esta gente. Ellos no querían escuchar al profeta porque ellos creían que ellos eran más religiosos y eran los mejores religiosos de todos los tiempos. Y pues la figura de la atalaya también es como una figura profética que se expande a la iglesia. En la gran comisión somos testigos hasta lo último de la tierra, y la iglesia se convierte en una atalaya global del evangelio. Ezequiel 33 nos habla de 4 mensajes centrales. Nos habla de la responsabilidad espiritual del mensaje, de cómo nosotros difundimos el mensaje, de cómo nosotros transmitimos el mensaje. Pero también hay una responsabilidad de nosotros delante de Dios como receptores del mensaje, como las personas que escuchamos el mensaje. Y en cada mensaje de Dios siempre hay un llamado universal al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él siempre dice, ¿verdad?, que habrá un juicio, que habrá un castigo, que habrá que es una demanda, un castigo no, una demanda, que habrá una demanda si el atalaya no hace la cosa bien. También habrá una demanda si el que escucha el mensaje no lo hace bien, pero por otro lado Él siempre está llamándonos al arrepentimiento. Él siempre quiere que el hombre se arrepienta. Él no quiere que nadie se pierda. No es el plan de Dios que las almas se pierdan. Lo mismo que los líderes espirituales. El plan del líder espiritual es que las almas se salven. Y hemos hablado de todo esto, de la atalaya, de cómo sería, ¿verdad?, en la vida de estas personas del pueblo de Israel, y de cómo respondían ellos al llamado, y de cómo hacían todo cada uno las cosas a su manera, ¿verdad? Y algunos conforme a la voluntad de Dios, algunos obedeciendo y otros escuchando, pero sin obedecer. Y yo les decía que nosotros también somos atalayas. Nosotros somos atalayas, y no solo de los que están a nuestro alrededor. No solo de los que están a nuestro alrededor, porque tenemos una misión ante todas las personas que están a nuestro alrededor, en cualquier sitio que nos encontremos. Pero hay todavía una manera de un vigilante, de un centinela, que es el de nosotros mismos. El de cómo yo puedo ser el centinela de mí mismo, de mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos, de mis acciones. ¿Cómo puedo ser yo mismo, yo el mismo centinela de mí, de mi vida física, de mi vida espiritual, de mi vida diaria? ¿Cómo puedo yo ser mi propio centinela? ¿Cómo soy yo el centinela de mi casa? ¿Cómo soy yo el centinela de mi trabajo? O sea, hablando de nosotros mismos. Ya no hablando de nadie más, de nosotros mismos, porque como aquí lo dice, cada uno dará cuenta de sí mismo. Porque todo lo que hagamos será responsabilidad nuestra. Delante de Dios será responsabilidad nuestra. Entonces, nosotros como centinelas de nosotros mismos, como atalayas de nosotros mismos, ¿cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo la estamos vigilando? ¿Cómo la estamos vigilando? ¿Qué aviso le estamos dando? ¿Qué sonido de trompeta le estamos mandando? ¿Qué sonido de trompeta? Yo pensaba en esto también con la salud. Cuando los médicos nos dicen a nosotros, tienes tal cosa y tienes que comer así, no tienes que comer esto, no tienes que hacer esto, pero sí tienes que hacer esto, te vas a tomar esto y te vas a tomar esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Ese es un aviso. Pero a veces nosotros decimos, ay, no, es que me tomé las pastillas 3 días, pero ya después ya no, porque que tomar tanta pastilla a mí no me gusta. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Estamos mandándole un mal aviso, un mal sonido de trompeta al cuerpo también. Es que este cuerpo, hermanos, no es porque digamos nosotros, porque queremos andar bonitos, porque yo quiero estar saludable. No, si es bonito estar saludable, es bueno, es necesario.
sino porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces nuestra responsabilidad, cuidarlo de la manera correcta, enviarle los mensajes correctos. Si nosotros enviamos el mensaje correcto a nuestro cuerpo lo va a entender, lo va a asimilar y lo va a recibir. Pero si le mandamos mensajes equivocados, le pasará lo de las ovejas. Si el pastor de ovejas le manda un mensaje equivocado, nos pasará lo mismo que a las ovejitas. ¿Cómo terminaremos? Enfermos, adoloridos y cansados, ¿verdad? Pero gracias a la misericordia del Señor, que Él nos ha dado sabiduría, inteligencia y obediencia, para que nosotros mismos podamos cuidar de nosotros, ¿verdad? Para que podamos cuidar no solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestra área espiritual. Que podamos cuidarnos en todas las áreas, pero principalmente en el área espiritual. Cuidar nuestra salud espiritual, hermanos. Porque si no nos cuidamos, entonces estaremos tristes, estaremos enfermos y estaremos cansados espiritualmente. Y un rebaño o una congregación con gente cansada, con gente triste, con gente enferma, con gente herida, no va a prosperar. Por eso, ¿quiénes somos los responsables de que esto sí prospere? Nosotros mismos, como buenos atalayas de Dios, como buenos atalayas del Señor, responsables no solo de nuestra labor como creyentes, no solo de nuestra labor en cualquier ministerio que tengamos, sino que también responsables nosotros de todas las personas que están a nuestro cuidado, sobre todo nuestra familia, como buenos atalayas también de nuestra familia. Qué importante es que nosotros podamos enviar un mensaje a nuestra familia, hacer un sonido de trompeta que nuestra familia lo pueda entender, que no haya confusión, que no vaya distorsionado, que vaya directo al corazón, que vaya directo al alma de la persona, ¿verdad? Y nosotros como atalayas del Señor, hermanos, yo quiero invitarlos a que cada uno de nosotros en esta mañana intercedamos. Necesitamos interceder. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de ustedes están que están pero bien, que están firmes, que están pero gozosos, que están de buena manera. A lo mejor muchos están pero bien felices, pero habrá muchos otros que no lo están. Habrá muchos otros que no lo están. Y habrá personas fuera de aquí también que estarán pasándolo pero que muy mal, porque no han escuchado ningún sonido de trompeta. Habrá personas que nunca han escuchado hablar de Cristo a lo mejor. O otras personas que sí, pero no han escuchado un mensaje correcto. Por eso en esta mañana yo quiero invitarles a que ustedes alcen su voz como buenos atalayas, como buenos oradores, como buenos intercesores, como buenas personas que tienen una comunicación con Cristo, que tienen una comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo les invito a que ahora mismo nos pongamos a orar y a interceder por las personas que están bajo de nosotros, por las personas que están a nuestro alrededor, por las personas que están a nuestro cuidado, por las personas a las que nosotros les servimos, por las personas que nos sirven a nosotros, pero principalmente por nosotros mismos. Amén. Para que el Señor nos levante, para que el Señor nos ayude a ser esos buenos atalayas, que podamos entender el mensaje que Dios nos da y que podamos transmitirlo de la misma manera que Él nos lo da, que nosotros no lo distorsionemos, no lo cambiemos, que nosotros demos un sonido de trompeta como el que se necesita escuchar, un sonido claro, un sonido que pueda ser entendido, un mensaje que pueda ser recibido y que pueda ser entendido, recibido y entendido. Yo les quiero invitar a que se pongan de pie.